Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a aprender a cómo usar los bucles for, pero de una manera muy básica y muy por encima, y seguiremos haciendo nuevas opciones con las listas. Es decir, esto es una continuación del anterior vídeo de Python que subí de las listas, de la parte 2, os lo dejo por aquí arriba a la derecha, así que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis. Y bueno, vamos a por ello ya sin más dilación. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo archivo que se llame listas.py. Este archivo lo que vamos a hacer va a ser declarar una lista con varios nombres, tal y como hicimos en el anterior vídeo. Lista, abrimos corchetes y luego cada nombre entre comillas y separado por comas. Vamos a poner nombres es igual a, y le ponemos aquí Manuel, Alfonso, Daniel, y por último Antonio. Y bueno, pues ya tenemos nuestra lista de nombres declarada. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora lo primero que vamos a ver es un bucle for para imprimir los nombres, pero uno por uno. Es decir, si nosotros imprimimos una lista regular, nos van a salir todos los nombres entre corchetes. Pero si queremos, por ejemplo, coger y imprimirlos todos como si fuera una lista, es decir, uno debajo del otro, para eso vamos a coger y vamos a utilizar el for. ¿Qué le vamos a decir al for? Le vamos a poner for nombre, que es una variable nueva que estamos declarando, in nombres. Y vamos a poner 2 puntos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Vamos a traducirlo. Esto lo que quiere decir es que le vas a decir, por cada nombre que hay en la lista de nombres, vas a hacer lo siguiente. Y ahora, al darle al enter, veréis que se nos va a crear aquí una indexación que está justo pues debajo de nombre. Lo que haremos será print la variable de nombre. Esto lo que hace es, por cada nombre que hay en nombres, me lo imprimes. Y ahora le damos aquí y ya habríamos salido. Bien, vamos a guardar y vamos a ejecutar este programa. Como siempre, abrimos la terminal, le ponemos aquí listas.py y como veis nos saca todos los nombres en uno debajo del otro, uno por cada línea. Esto me diréis, pero esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Aquí dentro del for podéis hacer de todo. Comprobar si el nombre es Manuel, comprobar si no lo es, pero esto lo vamos a ver en futuros vídeos. De momento hoy quiero que os quedéis y que asimiléis un poquito el for, ¿vale? Que es que por cada nombre en la lista de nombres nos lo va a imprimir. ¿Podemos hacer más cosas? Sí, por ejemplo, podemos decir que nos imprima el nombre con formato de título, que por eso los he puesto en minúsculas. ¿Qué pasa si hacemos esto? Si hacemos esto y limpiamos la consola, nos va a imprimir todos los nombres, pero en formato title. Que se podrían hacer muchas más operaciones, pero quiero que con esto, poco a poco ya vayáis integrando en vuestra cabeza qué es un for y para qué sirve. De momento, con que me digáis que sabéis manejar, que por cada nombre que hay en nombres soy capaz de imprimirlo, me vale. ¿Qué es lo próximo que vamos a aprender? Lo próximo que vamos a aprender es hacer un rango de números. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues siguiendo con las listas podemos hacer un rango en el que le digamos, oye, yo quiero números de 0 a 80, pero no tendríamos que programar. Por ejemplo, en una lista de números normal, que sería declarada de esta manera, tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 80. Pero Python tiene su función. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues para hacerlo lo que tendremos que hacer será una lista, llamar al método list y entre paréntesis poner range y le vamos a poner entre paréntesis
el rango de números por el que queremos empezar. Es decir, quiero empezar por el número 1 y quiero que me imprima hasta el 80. Por lo tanto, voy a poner el 81. ¿Por qué? Porque para cuando llegue al 81 va a parar y no lo va a llegar a escribir. Entonces, si quieres 80 números, tienes que poner 81. Es decir, uno más. ¿Qué hace esto? Esto del range coge y te devuelve una lista de uno por uno los números del rango que tú le pongas. En este caso es del 1 al 81. Y como le hemos puesto aquí list, nos lo va a convertir en una lista. Entonces, para ello imprimir esta lista, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, sería print y pondríamos aquí números. Pero si quiero imprimirlos, vamos a poner en un for, como os he enseñado antes. Lo que vamos a hacer es un for número in números, volvemos a poner los dos puntos y ponemos print número. ¿Qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es crear una lista que sea de números del 1 al 80 y después lo que va a hacer va a ser coger en un for e imprimirnos del 1 al 80, pero línea por línea. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo y lo vais a entender mucho mejor. Bien, veamos. Como veis, aquí nos ha impreso del 1 al 80, ¿vale? Pero en formato lista normal. Y después, como hemos recorrido toda la lista de números y por cada valor le hemos ido diciendo, oye, imprímeme esto, imprímeme lo otro, nos ha impreso un número por cada línea. Y bueno, ¿qué es lo próximo que vamos a aprender? Ya sabemos qué es la función range, que te devuelve un rango de números, ya sabemos qué son las listas, cómo convertir un rango en una lista y cómo funciona el for. Pues ahora lo que vamos a hacer es todo un poquito combinado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quisiéramos crear una lista que sea un rango de números del 1 al 11, pero que estos números sean elevados a la 2? Bueno, pues para eso lo que vamos a hacer es directamente ponerle el range del 1 al 11, es decir, para que nos devuelva del 1 al 10, y le vamos a decir que por cada número lo que haga sea cree una lista de números. Esto lo voy a declarar vacío. Ahí está. Le voy a decir, entonces ahora lo que quiero que hagas es números.append y le digo que quiero que haga un append del número elevado a la 2. Si no sabéis qué es esto de elevar a la 2, os recomiendo que vayáis a mi primer vídeo, que os lo dejo por aquí arriba a la derecha, en el que explico un poco las operaciones básicas con las variables de Python. Pero bueno, ¿qué nos va a hacer esto? Esto nos va a devolver un array relleno, que es el que hemos declarado aquí, llamado números, que lo que va a hacer es tener números del 1 al 10 elevados a la 2. Vamos a ver qué es lo que nos imprime. Le vamos a poner aquí print números y a ver qué hace. Le hacemos un clean para que todo esté más limpio y veamos. Aquí, como veis, nos imprime la lista de números vacía. Después entra en el for, dice, oye, por cada rango de números, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, quiero que me metas ese número, pero elevado a la 2. Como estamos haciendo aquí, 1, 4, 9, 16, 25 y así hasta el número 10. Entonces, ya sabemos crear una lista con un rango, utilizar el for y un poquito una operación más complicada con este for. ¿Por qué? ¿Por qué funciona esto? Porque le estamos diciendo, oye, genérame un rango de 1 al 10 y por cada número de ese rango lo que vas a hacer es elevármelo a la 2 e insertármelo en una lista y después lo vas a imprimir. Pero bueno, vamos a hacer una opción, unas operaciones más sencillas con los números. ¿Qué son estas operaciones o para qué podrían servir estas operaciones? Pues por ejemplo, imaginaros que yo tengo aquí ya mi lista creada de números elevados a la 10, a la 2. Pero yo no quiero imprimir estos números, o sí, sino lo que yo quiero saber es cuál es el mayor valor que hay en esa lista. Es decir, cuál es el número más alto de esta lista. Para eso vamos a utilizar la función max. ¿Cómo funciona? Vamos a ponerle un print
le vamos a poner max y entre paréntesis el nombre de la lista, que en este caso se llama números. ¿Qué nos va a imprimir esto? Esto nos va a imprimir la lista vacía, después la rellenará con los números elevados a la 2 como ha hecho aquí y después nos escupirá el número más alto, que en este caso será max números. Vamos a coger y vamos a hacer una ejecución. Y como vemos aquí, nos devuelve la lista vacía, la rellena con los números elevados a la 2 y después nos coge el número más alto. Pero, ¿qué podrías hacer para sacar el valor mínimo? Bueno, pues para sacar el valor mínimo sería lo mismo, pero poniendo aquí un min, ¿vale? Esto lo que va a hacer es coger el valor mínimo, que en este caso es un 1. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, nos devolverá la lista de números elevados a la 11 y el número mínimo, que en este caso es el 1. Pero ¿y qué pasaría si yo quiero sumar todos los valores de la lista y que me devuelva el total? Bueno, pues para eso lo que vamos a hacer es poner aquí un sum. Y esto lo que nos va a devolver es todos los números de esta lista sumados. Vuelvo a explicar todo el sentido del programa por si hay alguien que no lo coge. Declaro una lista vacía. Lo que hago es imprimir esa lista vacía para que veamos que efectivamente está vacía. Una vez que tengo esa lista vacía, lo que hago es crear un rango de números, es decir, una lista de números del 1 al 10 y por cada número lo elevo a la 2 y lo meto en la lista esta que hemos creado previamente vacía. Y después lo que voy a hacer es sumar todos los valores. Y esto lo que nos devolverá es lo siguiente. Vamos a hacer un clear, imprimimos y aquí, como vemos, ya nos devuelve la lista vacía, nos devuelve todos los valores de la lista elevados a la 11, a la 2 y después lo que hace es devolvernos todos esos valores pero sumados. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a otra cosa completamente distinta y vamos a partir una lista. Y diréis, pero ¿cómo que partir una lista? Bueno, pues para partir una lista lo que vamos a hacer es declarar una lista de nombres. Vamos a poner una lista de 5 nombres, o si no, tampoco nos haría falta crear una lista de nombres, también lo podríamos hacer con una lista de números y lo vamos a hacer con la lista de números, por simplificar y seguir trabajando con lo que hemos estado trabajando. Bien, ¿qué pasaría si yo tengo esta lista de números actualmente, que es del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, y yo quiero decir, oye, yo solo quiero imprimir los primeros 5? Es decir, partiría esta lista a estos valores de aquí. Es decir, 0, 1, 2, 3 y 4. Es decir, del 1 al 25. Bueno, pues para eso lo que te habrá que hacer es, ponemos un print para que lo imprima y decimos, oye, yo quiero la lista de números, pero lo que quiero que hagas es que sea desde el valor número 0 hasta el valor número 5. ¿Por qué el número 5? Porque si empiezas en el valor número 0, estás empezando desde el 1. Pero si paras en el 5, es decir, que paras aquí. Al igual que en el rango, le dices al 11, pero la lista solo llega al 10, pues en este caso sería igual. Le dices hasta el 5, pero solo llegaría hasta el 4, porque según llega al 5, para. Y esto nos devolvería, como vemos aquí, del 1 al 25. Es decir, yo solo quiero que me imprimas los primeros 5 valores. Pero ¿y qué pasa si yo quiero que me devuelvas los últimos 5? Bueno, pues para imprimir los últimos 5, yo le diría aquí que empezase desde el valor número 4, porque es el valor 5, y le quitaría aquí. No le pondría un valor. Le diría, oye, yo esto hasta donde termine. Y esto nos devolvería, como vemos, pues desde el 25, es decir, desde el valor número 5 hasta el último valor. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues podemos, por ejemplo, podríamos hacer un bucle for que solo tuviese estos 6 valores y después imprimirlos. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Le decimos aquí que que esta vez queremos que nos imprima esta lista de números y lo que queremos hacer es print número. ¿Esto qué nos va a devolver? Nos va a devolver desde el objeto número 4, que en este caso es el 25, hasta el final.
en un formato de lista pero por líneas. Vamos a hacer un clean para que se vea todo más claro. Y listas pay. Aquí, como veis, nos devuelve la lista completa. Aquí la lista desde el valor 25 hasta el final. Y después los valores desde el 25 hasta el final, pero con un bucle for. Y ahora diréis, pero ¿y ahora? Si yo quiero clonar una lista, ¿cómo lo hago? Bueno, pues es muy sencillo. Nosotros tenemos aquí una lista de números, que esta lista sería pues la del 1 al 100, y yo quiero poner otra lista que sea exactamente igual. Pues lo que vamos a hacer va a ser declarar una variable que va a ser lista números, y vamos a poner clonada, y le vamos a decir números, y lo que vamos a hacer es abrir unos corchetes y le vamos a poner 2 puntos. Con esto se nos imprimiría la lista. Ahora, para distinguir, lo que vamos a hacer es print números y print lista de números clonados, tal que así, y le vamos a poner un textito que sea: estos son lista números, y le ponemos aquí la coma, y aquí igual le vamos a poner: estos son lista números clonados, y le ponemos la coma. Esto lo que nos va a devolver va a ser 2 strings, primero con la lista que ha sido clonada y después el valor que hemos metido en la variable de la lista que acabamos de clonar. Vamos a ver lo que nos devuelve. Aquí, como vemos, nos devuelve una lista de números original, que sería del 1 al 100, y después nos devuelve la lista de números clonados. Y así es como clonaríamos una lista, es decir, poniendo 2 simples puntitos. ¿Y ya qué nos queda ya? ¿Qué es lo último que nos queda por ver? Bueno, pues lo último que nos queda por ver es, si yo quiero hacer una lista que sea inmodificable, es decir, que eso no lo pueda cambiar nadie, o también conocidas como tuplas, ¿cómo lo hago? Bien, por ejemplo, vamos a borrar todo esto de aquí y hagamos carpetazo. ¿Qué podemos hacer? Bien, lo que vamos a hacer es declarar nuestra lista, que va a ser lista no modificable, y esta vez, en vez de declarar los valores con corchetes, los vamos a declarar con paréntesis. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner hola y vamos a poner adiós. ¿Qué pasa? Yo esto lo voy a imprimir. Voy a poner aquí print y pongo aquí lista no modificable, y me va a imprimir la lista. ¿Qué pasa? Si yo cojo y le digo lista no modificable, quiero que me cambies el valor 1 por buenas tardes, y después que me lo imprima, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo que vais a ver a continuación. Le hacemos un clear y lo volvemos a imprimir. Como veis, aquí Python me dice: oye, esto no lo puedes cambiar. Esto es una tupla y esto no se puede cambiar. Aquí, como veis, te dice: oye, esto es una tupla, esto no se puede cambiar los valores. ¿Cómo podríamos cambiarlos? Bueno, pues la única manera de cambiarlo sería redeclarando la tupla. Sería poniendo lista no modificable, buenas tardes, y le pondríamos aquí buenas tardes. Y ahora sí que sí, le ponemos aquí el clear, lo volvemos a imprimir. Epa, es verdad, no he guardado, fallo mío. Volvemos a imprimir, y aquí, como vemos, tenemos la tupla de hola y adiós, y después hola y buenas tardes. Y bueno, pues este vídeo ha sido un poco complejo. Si tenéis alguna duda, ponedmela en los comentarios, y si hace falta un vídeo aclaratorio sobre listas, tuplas y bucles for. Este vídeo ha sido un poco para asimilar todo esto. En el vídeo siguiente veremos las sentencias de if y las condicionales. Espero que os haya gustado. Darle a like, suscribiros si no lo estáis, compartir, y chao chao.